Bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y en lo financiero. Hoy vamos a hablar de la inversión en activos seguros, particularmente del dólar. ¿Es realmente un activo seguro? ¿Vale la pena invertir en él? ¿En qué ocasiones vale la pena invertir en él? Y para eso, bueno, pues tenemos una serie de puntos que me gustaría tocar. ¿No? Generalmente el mexicano o incluso el latinoamericano, cuando nace, desde que nace, ¿no? Tiene dos ideas de seguridad en la cabeza, ¿no? Comprar ladrillos o comprar dólares. Por ladrillos me refiero a bien raíces. Y esto, pues, es la verdad una herencia histórica de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? En los ochentas, en los setentas, vivíamos depreciaciones o devaluaciones muy fuertes y esto hacía que pues nos enfocáramos en comprar ladrillos, cosas tangibles o dólares para evitar tener pues una depreciación o una pérdida de valor de nuestro dinero. Sin embargo, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo en los últimos 2 décadas, un poco más. Pues, antes el peso respondía, o antes el tipo de cambio respondía a eventos, sobre todo locales, ¿no? Si algo pasaba en el país, el peso se depreciaba o se devaluaba, o no, el gobierno lo devaluaba. Cuando la posición macroeconómica del país se veía afectada o se buscaban ciertos balances, entonces lo que hacía el gobierno era devaluar y pues eso hacía que bueno, viniera con una inflación brutal y el poder adquisitivo del mexicano perdía, bueno, era una pérdida importante. No, sin embargo, el peso ha dejado de ser un indicador de eventos locales tan relevantes. No quiero decir que el peso no reaccione a eventos locales, pero sí lo que quiero decir es que el peso ha dejado de ser un indicador meramente de eventos locales, ¿no? ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque el peso ha sido o es o se ha ganado un puesto importante en los mercados globales. Les voy a compartir una gráfica en donde pueden ver que, bueno, esta gráfica sale de un estudio trienal que hace el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales. Y aquí podemos ver cómo trienal, bueno, es cada 3 años, aquí podemos ver el análisis de los últimos de los últimos 4 años, ¿no? El siguiente va a salir en 2025, entonces lo último que tenemos es 2022. Y aquí vemos la preponderancia o la posición global del peso en los mercados internacionales. Vemos que en 2013 el peso era la octava moneda más comerciada en el mundo, ¿no? Y de hecho la más en términos emergentes, aquí no ven ningún emergente. Después se cae a la posición número 11, ¿no? Aquí ya ven el primer emergente, que es China, y ya después se cae al número 16, en donde se ha mantenido en 2019 y 2022. No es la 16ª moneda más tradeada del mundo y la segunda de mercados emergentes. Vemos el el yuan chino, y después ya no hay ningún otro emergente, y después tendríamos que ver 2 posiciones más abajo se encuentra el rand sudafricano. Pero esto vuelve a la moneda una moneda muy líquida, una moneda que además, contrario al yuan chino, es una moneda de libre flotación. El yuan chino no es una moneda de libre flotación, está ligada en cierta manera o con ciertas reglas al dólar, y entonces pues no flota libremente. El peso sí, ¿no? Y entonces se utiliza el peso como proxy de riesgo de mercado emergente. Si estás positivo en mercado emergente, entonces vas a estar largo peso. Si estás negativo en mercado emergente, entonces podría estar corto peso. No necesariamente por temas locales, sino más bien por temas globales. Aquí me preguntarán, oye, pero esto definitivamente no suma 100, y no, de hecho suma 200, porque pues toda moneda tiene su contraparte, ¿no? Cuando operas peso dólar, también operas dólar peso, y entonces pues eso hace que las posiciones se dupliquen. En realidad, el share value o el tamaño del mercado de pesos en comparación con todo lo que se opera en el mundo no es de 1,5%, más bien
sería de 0.75%, ¿no? La del dólar sería 44, la del euro sería 15, la del yen japonés sería 8, etcétera, etcétera. No, entonces, no es una moneda que sirva como proxy al riesgo local, ¿no? Hay otras métricas que igual íbamos a hablar más adelante en otro capítulo, pero el peso dejó de ser un proxy de riesgo local para convertirse más en un activo que tiene que ver con, sí, lo local a veces, pero también mucho tiene que ver con lo global. Dicho esto, entonces, intentar cubrir riesgo local con dólares pues, no necesariamente trae una correlación importante, no necesariamente nos funciona bien. Entonces, aquí es donde quiero introducir el concepto de UDI, ¿no? Una UDI es lo que se conoce como una unidad de inversión, es una moneda ficticia que hace el Banco de México a partir del 94, ¿no? Después de la crisis del 94. Y lo que hace es que indexa esta moneda. La moneda nace, si no me equivoco, en abril del 94. Empieza valiendo 1 y va acumulando la inflación diaria, pues prácticamente diaria quincenal, ¿no? Entonces ver la observación quincenal y lo que haces es la vuelves diaria, ¿no? El promedio diario de esa inflación quincenal y vas acumulando esa inflación a lo largo del tiempo. ¿Por qué introduzco la UDI? Porque, bueno, me estoy adelantando ya un poquito más a la conclusión, porque la UDI es un mecanismo mucho más seguro y certero para cubrirnos de un riesgo local. De hecho, pues una depreciación del peso efectivamente trae cierto traspaso a la inflación. ¿Por qué? Porque importamos muchas cosas, ¿no? Entonces, al momento de que pues el tipo de cambio se nos dispara, pues esto implica que vamos a tener un costo mayor en las mercancías importadas y por lo tanto eso tiende a ser inflación. ¿Qué tanta inflación se genera? ¿No? Hay un paper de Banjico que ya tiene rato, entonces esto podría haber cambiado, no lo han actualizado, pero ya tiene un rato que se hizo el estudio y dicen que este pass-through o factor de traspaso a la inflación es más o menos como de 0.07% por cada 1% de depreciación, ¿no? Entonces, si tienes depreciaciones del 10% del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio te pasa de 20 a 22, ¿no? Esa es una depreciación del 10%, vas a tener un impacto en la inflación de 0.7%, es decir, casi 1%. Esto probablemente tienda a ser un poquito más, ¿no? Este estudio ya es viejo y el mismo Banco de México nos ha comentado que igual y el factor de pastro es un poquito más alto. Sin embargo, pues es más o menos, o sea, esa depreciación o cubrirte usando UDIs, digamos, nos puede ayudar también a cubrirnos contra la depreciación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado si hubiéramos invertido solamente en la moneda? Es decir, solamente en UDIs y solamente en pesos desde que existe la UDI y desde que el peso flota de manera natural o libre, que curiosamente pues, es prácticamente al mismo tiempo. Les digo, la UDI nace en abril, si no me equivoco, el 1 de abril del 1994, y el peso empieza a flotar libremente a partir de diciembre del 93. Prácticamente son al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos invertido nuestro dinero en UDIs o nuestro dinero únicamente en dólares? Y lo que hubiera pasado es esto. Eh, Aquí está. Vemos cómo el rendimiento de las UDIs pues tiende a ser constante, la inflación pues prácticamente aumenta todo el tiempo, no hemos tenido un año deflacionario, de repente tenemos meses deflacionarios, pero años completos deflacionarios no. Y vemos cómo, y aquí vemos abril, no fue el 94, creo que fue el 95, aquí vemos cómo la UDI empieza a subir, prácticamente sube todo el tiempo y en este lapso ha rendido cerca de 7.3%. El tipo de cambio, por otro lado, pues tiene periodos en donde se queda bastante estable, luego pasa algo, ¿no? En este caso fue la crisis del 2009, del 2008-2009, vemos una depreciación,
después se queda estable, después vemos un periodo de depreciación, pero después se queda estable, después un periodo de depreciación y en este último caso se incluso hasta se depreció. Entonces, si se fijan, el peso tiende a tener factores o momentos de depreciación a lo largo del tiempo, pero durante un tiempo largo, a veces más largo, a veces más corto, ¿no? Por ejemplo aquí o por ejemplo acá que es más largo, aquí que es más corto, prácticamente no pasa nada, ¿no? Entonces tú puedes tener tus pesos o tus dólares en 19 o fluctuando alrededor de 19 por años, ¿no? ¿Y qué fue lo que ganaste? Pues absolutamente nada, ¿no? Si a esto obviamente le metemos tasa, es decir, invertir en un T-Note de 10 años o de 2 años o invertir en un Udibono de 2, 3, 4, 5 años, pues vamos a ver que el rendimiento en el caso de las UDIs, pues tiende a ser mejor incluso que en el del caso de los dólares. ¿Qué tanto mejor? Pues prácticamente el doble, ¿no? Si esto lo duplicamos, pues te va a dar 7% contra 7,30 y además con un riesgo infinitamente menor, ¿no? Aquí traes una desviación estándar de casi 10% contra medio por ciento de los UDIs. Entonces tienes mucho mayor rendimiento con un riesgo mucho más acotado. Obviamente, si le metes tasas y compras bonos, pues sí vas a tener mucho más volatilidad que lo que te estoy enseñando ahorita, pero pues obviamente con un rendimiento mucho más atractivo. ¿Qué estoy intentando decir con todo esto? Lo que estoy intentando decir es, no necesariamente los dólares son un buen vehículo para protegernos del riesgo local. No estoy diciendo que no los tengan, sino que simplemente busquen otras opciones. Una de estas opciones es la UDI o los UDIbonos o los instrumentos sudizados, dado que muchas veces la depreciación se convierte en inflación. Eh, Dicho esto, no, como repito, no estoy diciendo que no tengan dólares, pero sí lo que sí estoy diciendo es que tengan una diversificación mayor en su cartera, ¿no? Vimos incluso en 2018, cuando llega la administración anterior, vemos como pues, todo el mundo se dolariza 20, 21, 22, se dolarizan en plena pandemia 25. eh, Hasta ahorita siguen con números negativos, ¿no? Las personas que dolarizaron su patrimonio en esas épocas, ¿no? Entonces, sí tengan algo de dólares, pero también busquen diversificar, busquen otros medios de seguridad, ¿no? Aquí ya no me metí al tema de los ladrillos, ¿no? Del tema de los bienes raíces, más adelante lo haré, pero también hay otras opciones, no necesariamente invertir directamente en fierros y en ladrillos y en cemento pues es la manera más adecuada de exponerte a los bienes raíces. Pero bueno, eso, ¿no? Los dólares no necesariamente son el mejor vehículo para buscar seguridad. Hay otras opciones mucho más baratas, con mayor rendimiento, y no pongan todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Espero que les haya gustado este clip. Suscríbanse para no perderse nada del siguiente contenido. Acuérdense que va a haber 3 capítulos a la semana con diferentes temáticas. Y si se suscriben, pues no perderán pista de ninguno de ellos. Saludos.